Estamos con visita en nuestros estudios porque estamos en un momento histórico para nuestro país y más para todos los que están involucrados directamente en la producción agropecuaria con el desarrollo del Censo Agropecuario Nacional. Hoy nos acompaña Liliana Miranda, directora del Censo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, amiga ya del canal de la producción. Liliana, muy buen día y muchísimas gracias por estar. Muy buenos días, Silvia, y muchas gracias por el espacio nuevamente para poder comunicar y difundir lo que es el Censo Agropecuario Nacional. Y está también el responsable de toda la operativa, el coordinador ingeniero Edgardo Núñez, también de Censos del Ministerio de Agricultura. Ingeniero, muy buen día, gracias por acompañarnos hoy. Buen día Silvia, buen día a toda la audiencia. Bueno, culminó la primera etapa y creo que sería importantísimo estar compartiendo con la gente cómo se desarrolló esta experiencia. Bueno, los primeros resultados que ya tenemos registrados, porque veíamos, compartían ustedes con nosotros que inclusive ya tienen un avance de números, ¿no? Liliana, si nos puedes contar respecto a este cierre de primera etapa, cómo se sienten y bueno, cuáles son las fortalezas y debilidades que fueron identificando. Realmente muy satisfactorio, ¿verdad? Porque dentro de lo que estaba previsto, hemos culminado esta etapa, ¿verdad? Con un porcentaje de cobertura interesante, ¿verdad? El informe que hemos emitido al cierre del 26 de agosto, que va a estar siendo actualizado en la fecha de hoy, básicamente el 94% de las unidades de observación previstas fueron visitadas y también de la superficie que hace nuestro marco censal, ¿verdad? Que son los principales datos de referencia que obtuvimos en esta primera etapa. Hemos tenido una apertura interesante por parte de las personas que fueron entrevistadas, un equipo muy comprometido a nivel de campo, ¿verdad? Toda la estructura censal, desde los coordinadores departamentales, jefes departamentales, jefes distritales, supervisores y los censistas, que son, vamos a decir, el equipo clave para la realización de este censo. También el apoyo de los actores locales fue clave para que pudiéramos lograr en esta etapa, ¿verdad?, subsanar cualquier situación que se haya presentado. Más aún teniendo en cuenta que este censo se realiza con la incorporación de tecnología, ¿verdad? Una innovación en el ámbito de las estadísticas, en el caso particular del Ministerio de Agricultura, y de todo un sistema de gestión y monitoreo censal que permitió darle ese seguimiento y poder llegar a la meta establecida. Edgardo, cuéntenos un poco respecto a, bueno, vamos a recordar primero qué departamentos formaron parte de esta primera etapa, bueno, y después el reporte de los operativos de campo sobre, bueno, las principales, vamos a decirle, ventajas que tuvieron para trabajar en este censo 2022 ya, y bueno, con qué situaciones diferentes, difíciles también, que seguro existieron en algunos puntos, algunas experiencias se encontraron en esta primera etapa. Los departamentos sobre los cuales se avanzaron en esta primera etapa son Central, Paraguarí, Cordillera y Guairá. Y fue toda una experiencia, involucró alrededor de 850 personas, dentro de la estructura 4 coordinadores departamentales, 4 jefes departamentales, 55 distritales, 105 supervisores y 697 censistas. Toda esa estructura, acompañado de las autoridades principalmente, permitieron levantar satisfactoriamente la información. Las gobernaciones, las municipalidades, también aquellas asociaciones, empresas o gremios de la producción estuvieron apoyando todo el emprendimiento, ¿no? Y uno de los desafíos prácticamente fue la adopción de tecnología, ¿no? Entonces, esa primera semana de levantamiento, o sea, los primeros días de levantamiento fue bastante complicado. Habían casos en que algunos censistas tenían problemas de configuración con sus tablets, de repente tenían problemas para transmitir, pero fue solamente al inicio y luego eso, con la experiencia de la utilización de la tecnología, prácticamente a finales de la primera semana de levantamiento eso ya dejó de ser problema y todo ya fue evolucionando positivamente. Mayormente los datos están y se nota
vamos a decir, un crecimiento, sobre todo en los rubros de hortícolas y la parte de reforestación principalmente, ¿no? Eso es lo primero que podemos ir mencionando de los datos. Yo creo que más adelante ya la información va a estar consolidada en condiciones de quitar datos preliminares más específicos sobre el levantamiento del censo. Liliana, veíamos en este informe primero que lanzaban preliminares la semana pasada, creo que salió este reporte de censos del MAG, que estaban relevando datos de trabajo de renta, diferenciando también las visitas a algunas fincas que tienen solo rubros de autoconsumo. Es decir, la selección, vamos a decirle, de los lugares que se iban a visitar tienen datos diversos, tienen datos, vamos a decirle, integrales respecto a las comunidades rurales. El levantamiento de datos se realizó como se conoce en el ámbito de las estadísticas como de barrido, ¿verdad? O sea que el censista ingresó en su área de empadronamiento, que es el área asignada al censista, y tenía que identificar y levantar toda la información que encontraba dentro de esa área. Todas las unidades de observación, en algunos casos, ¿verdad? Eran viviendas sin producción, en otros casos viviendas que tenían rubros solamente de consumo y en otros casos las viviendas con producción agropecuaria, que son las que denominamos fincas agropecuarias. Y también lo que se encontró bastante también son parcelas sin producción, ¿verdad? Entonces se hizo una clasificación en base a lo que se encontró para después tener la información correspondiente a las fincas agropecuarias y a la superficie que están siendo explotadas, ¿verdad? Que del total de las más de 96.000 unidades de observación corresponden al 50%. Edgardo, veíamos también que estaban realizando, porque estuvimos acompañando el antes y el durante de esta primera etapa del Censo Agropecuario Nacional y nos compartían desde Censos del MAG que tienen un trabajo diferenciado, una especial atención a comunidades indígenas también. ¿Eso ya llegó en esta primera etapa en alguna zona y cómo se vivió esa experiencia con comunidades indígenas también? Sí, llegó prácticamente en esta primera etapa en el departamento de Guairá, tuvimos presencia de comunidades indígenas en 3 áreas de empadronamiento. También fue todo un desafío, principalmente porque los censistas son por lo general gente allegada a las comunidades o miembros de las comunidades y desde la capacitación luego fue todo un desafío porque los censistas sobre todo no estaban muy familiarizados con la tecnología. Entonces tuvimos que colocar un distrital, un tutor, vamos a decir, para iniciar con ellos las actividades. Pero todo se desarrolló satisfactoriamente y están los datos de comunidades indígenas. Y de acuerdo a esa conversación que ustedes tienen, ustedes nos compartían varias veces que tienen esa comunicación constante con las bases, ¿no?, de trabajo. ¿Qué les dijeron, vamos a decirle, de esa experiencia, vamos a decirlo humana, porque es un trabajo que están realizando de acercarse a ellos, a estas primeras comunidades a las que están llegando, porque van a llegar a más en las próximas etapas, nos compartían también? Sí, prácticamente en la segunda etapa hay más presencia de comunidades indígenas en la zona de Cazapá y Tapúa y también ya estamos tomando los recaudos justamente para tratar de que el inicio del censo en las comunidades sea más eficiente, ¿no? Entonces, vamos a decir, las capacitaciones ya son diferenciadas. El tutor o el distrital está más pendiente de los censistas, entonces toda esa dinámica va a hacer que la actividad del levantamiento del censo en las comunidades sea más satisfactoria. Liliana, en este sentido, Edgardo nos menciona como una experiencia de aprendizaje todavía que se estaba desarrollando en esta primera etapa, ¿no? ¿Cuáles son los principales aprendizajes, según vos, verdad, de esta primera etapa del Censo Agropecuario Nacional? Y como mencioné, el tema de la innovación tecnológica ha sido un reto, ¿verdad? Porque y nos dimos cuenta que apostar hacia, vamos a decir, el grupo etario joven facilitó bastante en ese sentido, ¿verdad?
por el manejo de los dispositivos móviles, ¿verdad? De captura de las tablets y la familiaridad que tienen ya con la tecnología. Entonces fue una experiencia muy positiva. Encontramos mucho compromiso de parte de los jóvenes, muy comprometidos los censistas, toda la estructura en realidad, ¿verdad? Muy entusiastas del trabajo que están realizando y yo me quedo con esa experiencia, ¿verdad? Porque también en el proceso de comunicación y difusión del censo, ellos mismos preparaban sus materiales, sus videos cortitos de la experiencia, del proceso de levantar los datos, de las capacitaciones. Entonces una experiencia muy positiva y deja también esta primera etapa capacidad instalada, vamos a decir, tenemos una base de datos de gente que participó en el proceso de postulación, ¿verdad? De contratación del personal que se capacitó y específicamente los que ya tienen experiencia, los que fueron contratados, ¿verdad? Para esta primera etapa. Y en cuanto a lo que hace la tecnología y de lecciones aprendidas para nosotros, ¿verdad? Como bien mencionaba, esta primera etapa fue como de aprendizaje y de ir ajustando algunas cosas, ¿verdad? Que tienen que ver por sobre todo con la conectividad que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Que es un problema global a nivel país, ¿verdad? Entonces era buscar la mejor estrategia para poder hacer todo el proceso de transmisión de datos y tenían que salir de sus áreas de empadronamiento, ir a la cabecera distrital para poder tener mejor conexión a internet y poder hacer la transmisión de datos. Mayormente no tuvimos otro tipo de inconveniente con relación a eso, porque yo creo que la principal, vamos a decir, prueba que tuvimos fue justamente esa, ¿verdad? El de la conectividad que tenemos a nivel interior, ¿verdad? Y se realizaron capacitaciones de refuerzo, también se asignaron asistencia, o sea, asesores técnicos para cada departamento del equipo de informática del ministerio, ¿verdad? Que estuvieron acompañando muy de cerca todo el proceso, entonces no se sintió mucho ese inconveniente, así como mencionó el ingeniero, fue la primera semana básicamente y después ya algunas cosas puntuales que tenían que ver con la conectividad ya durante todo el proceso, pero que se fueron subsanando también a la medida que avanzamos.